Muy bien. ¿Qué tienen en común los siervos de Jehová de diferentes épocas? Y siéntanse libres de alzar la mano. Hermano Collazo, por favor. Sí, los siervos de Jehová tienen en común que siempre han esperado el cumplimiento de sus profecías. Por ejemplo, Jeremías esperó ver la destrucción de Jerusalén que él mismo profetizó en su libro en el capítulo 25, 8 al 11. Y aguardó ver cómo Jehová cumplía hasta el más mínimo detalle de esa profecía, aunque tardó 18 años en cumplirse. Muy bien, excelente. Hermana Collazo. Si otros siervos de Jehová que se mantuvieron vigilantes al cumplimiento de estas profecías fueron Isaías y Miqueas. Isaías nos recuerda que en Isaías 30:18 que es feliz aquel que se mantiene a la expectativa de Jehová. Y Miqueas tuvo la completa seguridad de que las profecías se cumplirían porque dejó escrito en Miqueas 7:7 que gracias a esa seguridad que le daba Jehová, él mismo se estaba manteniendo vigilante. Muy bien, gracias. Y hermano Jackson, por favor. Por siglos los siervos de Dios vivieron esperando que se cumplieran las profecías que se habían hecho sobre el Mesías o Cristo. Gracias. Hermana Jackson, por favor. Los siervos de Dios del día moderno también estamos vigilantes, pues esperamos el cumplimiento de las profecías relacionadas con el reino, y es mediante ese reino que Jehová acabará con el sufrimiento, eliminará la gente mala y liberará a su pueblo del terrible mundo de Satanás. Muchas gracias, hermano Jackson. Ahora surge una pregunta que queremos analizar en el párrafo 3. ¿Qué pregunta es probable que se hagan quienes lleven más años esperando el fin? Hermano Pacheco, por favor. Sí, hermano, estamos seguros de que nosotros, los siervos de Jehová, estamos esperando deseosos que la voluntad de Jehová se haga tanto en el cielo como en la tierra. Y puede que los que llevamos muchos años estemos esperando tanto que nos desilusionen, que la llegada del fin se haga tarde. Pero ese no debe ser el caso. Podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué debemos seguir alerta? Muy bien, muchas gracias, hermano Pacheco. Entonces, teniendo eso como base, la pregunta que surge para ustedes, hermanos que llevan años sirviendo a Jehová, queremos analizar el próximo subtema. ¿Por qué debemos seguir alerta? Pregunta para el próximo subtema, el párrafo 4. ¿Cuál es una de las principales razones que tenemos para no bajar la guardia? Hermano Israel Mota, por favor. Bueno, una de las principales razones que tenemos es que Jesús nos haya dado ese mandato, principalmente escrito allí en Mateo 24:42, y incluyendo a Lucas 21:34-36, donde también nos enseña qué cosa debemos hacer en cuanto a nuestra conducta para nosotros mantenernos alerta. Muy bien, ¿verdad? Y de hecho es el simple hecho que Jesús nos haya dado ese mandato. Leamos el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13. ¿Alguien pudiera leernos esa escritura, por favor? Hermana Mota, por favor. Denos un segundito para encontrar. Por favor. Dice, puesto que todas estas cosas hacían de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en acto santo de conducta y hecho de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová, por el cual los cielos, estando encendidos, serán disueltos y los elementos, estando intensamente calientes, se derretirán? Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en esto la justicia habrá de morar. Muy bien. Entonces la aplicación la darías tú. Ok, de ese texto con la otra partecita en cuanto a la organización. ¿Analizaron esa partecita? Entonces, después de leer el texto, tú comentas. Doy la aplicación. Exacto. Bueno, entonces en este texto, ¿verdad? A mí personalmente me enseña el hecho de la importancia de desarrollar las cualidades cristianas, ya que de ahí depende que nosotros sobrevivamos el día de Jehová. Además, hoy en día tenemos como ejemplo la organización, ¿verdad? Que vez tras vez nos va recordando la importancia de continuar esperando y tener presente el día de Jehová.
y lo necesario que es mantener la mirada fija en el nuevo mundo que Dios promete. Excelente, muchas gracias, hermana Mota. Ahora, la pregunta para el párrafo 5 nos hace resaltar la urgencia de los tiempos. La pregunta dice, ¿por qué es más importante que nunca mantenerse alerta? Hermano Núñez, por favor. Bueno, es muy importante debido a que vivimos en el tiempo que la Biblia indica es la presencia de Cristo, y desde 1914 en adelante hemos estado viendo realmente los rasgos de la señal cómo se han cumplido, especialmente estos rasgos que tienen que ver con cómo las cosas han ido de mal en peor alrededor del mundo, y también el hecho de que la predicación de las buenas nuevas del reino está abarcando toda la tierra. Pero algo interesante es el hecho de que Jesús nunca dijo cuánto iba a durar este periodo de tiempo. Debido a esto, entonces es muy importante que nos mantengamos alerta. Muchas gracias, hermano Núñez. Excelente. Ahora, la pregunta para el párrafo 6, tomando eso como base, ¿por qué debemos esperar a que las cosas se pongan peor de lo que ya están? Hermana Salazar, por favor. Sí, hermanos, según 2 Timoteo 3:1 al 5 dice que los últimos días pues serían tiempos críticos y muy difíciles de manejar. Entonces no es menos cierto que la maldad ha ido en aumento, pero las condiciones sabemos que van a empeorar más, ya que será el cumplimiento de las palabras de Jesús en Mateo 24:21, donde dice que habrá una gran tribulación como nunca ha sucedido, ni tampoco habrá. Muy bien. Gracias, hermana Salazar. Entonces podemos ver que si la Biblia dice que aunque las cosas ya están mal, debemos esperar que se pongan peor. Párrafo 7. Debería estar aquí. Sí. ¿Por qué nos enseña? Vamos a leer primero Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. ¿Quién nos puede leer esa escritura? Hermana Mercado, por favor. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Gracias, hermana Mercado. La pregunta, basándonos en esa escritura, ¿qué nos enseña Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39 sobre la situación del mundo cuando llegue la gran tribulación? Hermana James, por favor. Sí, este texto nos muestra que cuando llegue ese tiempo, dice que no va a ser, disculpe, hermano, que me desconcentré, que la situación mundial no va a ser tan extrema. Me fijé en el texto de Lucas 17, 20, donde Lucas dijo de que el reino de Dios iba a llegar de una forma que no llamara la atención. Y el mismo Jesús dijo, pues, que la gente iba a seguir con su vida normal y no haría caso a la señal. Excelente, gracias, hermano James. Hermana James. Y hermano James. Es importante que 2 de Pedro 3, 3 y 4 hace hincapié a los burlones, pero algo que indica que esto no va a ser algo extremo, algo de gravedad en el ámbito mundial, es el hecho de que dice que en este tiempo las personas que estarían burlándose, dice que hablarían con relación a la profecía bíblica que dice que exactamente como desde el principio, así estarían las condiciones mundiales, como dando a entender que no habría mucho cambio en la escena mundial. Muy bien, muchísimas gracias, hermano James. Entonces, teniendo eso en mente, ¿para quiénes entonces era el mandato de mantenerse alerta y ser vigilante? El párrafo 18 dice la pregunta, ¿qué tienen claro quienes obedecen el mandato de Jesús de mantenerse alerta? Hermano James. Jesús. Sí, tienen bien claro de que ya vivimos en la conclusión de este sistema de cosas y como bien nos dice Mateo 24, 27, se compara la presencia del Hijo del Hombre, en este caso de Jesús, como un relámpago, ¿no?, que sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales. O sea que va a ser algo quizás bastante rápido para todos nosotros. Es un periodo limitado que va a acabar cuando el mundo de Satanás sea destruido. Por eso debemos mantenernos alerta.
Muchas gracias, hermano James. Excelente. La pregunta para el párrafo 9, entonces, cogiendo este primer subtema y por decirlo así, resumiéndolo. ¿Por qué nos mantenemos pendientes de la llegada del fin? Pues, Hermana Patrón. sí, el asunto es que nos mantenemos pendientes porque el propio Jesús nos dijo que así lo hiciéramos. Además, estar pendiente nos evidenciamos que estamos pues prestando atención a la señal de su presencia. Y es interesante, hermano, que aunque los sucesos y las cosas que están pasando dan fe de cómo están las cosas tan malas, nosotros no tenemos que ver para creer, porque tenemos sólidas razones para creer que el fin llega, porque está basado totalmente en la Biblia. Excelente. Muchas gracias, hermana Padrón. Entonces, sin embargo, la pregunta que surge es, bueno, ¿hasta cuándo debemos mantenernos alerta y despiertos y vigilantes? Bueno, vamos a analizar el próximo subtema, ¿hasta cuándo? Párrafos 10 y 11, pregunta A. ¿Por qué dijo Jesús a sus discípulos que debían estar listos? Hermano Haití. Primeramente, por el paso de los tiempos, de estar esperando, puede que nos durmamos. Entonces, en este aspecto, él dijo, en vista de que no se sabe ni el día exacto ni la hora, era necesario que cada uno de nosotros se mantuvieran despiertos. Muy bien, muchas gracias, hermano Haití. Y la pregunta B, ¿qué dijo Jesús que debían hacer sus discípulos si el fin no llegaba tan pronto como esperaban? Hermana Haití, por favor. Jesús dijo, manténganse alerta. Así que eso es muy emotivo para mí, este recordatorio, ya que aunque la espera parezca larga, sin embargo no debemos tomarnos las cosas con calma. Tampoco debemos de dudar y pensar que no va a venir. Y no así como los cristianos allá en 1914, cuando distinguieron que la señal de que es invisible de Cristo Jesús, ellos se prepararon, pues notaron que el fin estaba cerca y se prepararon ¿cómo? Predicando con más energía las buenas nuevas del Rey. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, predicar con energía las buenas nuevas del Rey, porque nos mantenemos alerta. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Haití. Y ese es, por decirlo así, el principal punto aquí. Preparados, vigilantes, acelerando nuestra predicación y predicando con entusiasmo. Al principio hay una ilustración bien interesante. ¿Alguien pudiera, por favor, comentar en qué nos enseña esta ilustración? Hermano Núñez, por favor. Sí, esta ilustración es muy instructiva porque vemos allí tres aspectos en los cuales uno debe mantenerse alerta. Se ve el esclavo ahí que está durante el día haciendo sus deberes, pero aún así todavía estaba manteniéndose alerta. Después de eso, en la noche, también observando para ver si el amo llegaba. Y finalmente lo vemos allí, si observamos ahí en el fondo de este último segmento, vemos abajo que viene y ya debido a que este esclavo se mantuvo alerta, pues él podía saber que era así, anunciárselo a otros. Nosotros queremos estar en la misma situación, mantenernos alerta para que nada nos coja por sorpresa. Muy bien, muchas gracias, hermano Núñez. Párrafo 12, el inciso A, dice, ¿qué le preguntó? Bueno, ahora vamos a hablar de un profeta que nos da un excelente ejemplo. ¿Y quién es ese profeta? Hermanito Tyler, por favor. El profeta Habacuc. Muchas gracias. La pregunta A entonces dice, inciso A, ¿qué le preguntó Habacuc? Espérate, tengo que leer el texto. Suban, hermano, perdón, tengo que leer el texto. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Quién nos puede leer ese texto? Soy yo, ¿verdad? Tú, espérate. No estoy confundiendo. Son muchos. Habacuc, vamos a leer, hermanos, Habacuc capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Dice, la declaración formal que contempló en visión Habacuc el profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo que gritar por ayuda sin que tú oigas? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver lo que es perjudicial y sigues mirando simple penoso afán? ¿Por qué hay expoliación y violencia enfrente de mí? ¿Y por qué ocurre la riña? ¿Y por qué se lleva la contienda? Por lo tanto, la ley se entumece y la justicia nunca sale, porque el inicuo cerca al justo y esa razón la justicia sale torcida.
Muy bien, muchas gracias, hermana Cantero. La pregunta, entonces, basándonos en esa escritura, ¿qué le preguntó Habacuc a Jehová, hermano Cantero, Samir? En vista del tiempo que llevaba predicando tanto él como otros profetas y lo caótica de la situación, le preguntó a Jehová, ¿hasta cuándo clamaré a ti por socorro? Exactamente, muy bien, gracias. Ahora leamos Habacuc capítulo 2, versículo 3 para ver la respuesta de Jehová. Habacuc capítulo 2, el versículo 3. ¿Quién nos puede leer el versículo 3 de Habacuc 2? Hermanita James, por favor. Sí, dice, porque la visión es todavía para el tiempo señalado, y sigue jadeando hasta el fin, y no dirá mentira. Aun si tardara, mantente en expectación de ella, porque sin falta se realizará, no llegará tarde. Muchas gracias. Inciso B, ¿qué le contestó Jehová a Habacuc? Hermanita Rodríguez, Emily. Sí, utilizando el texto como base, Jehová le dice a Habacuc que se mantuviera alerta y que se mantuviera en expectativa porque sin falta se iba a realizar lo que él había prometido, y también dijo que sería en el tiempo señalado. Eso nos enseña a nosotros que por igual nosotros debemos mantenernos alerta ante las cosas que Jehová ha prometido para nosotros. Muy bien, muchas gracias, hermana Rodríguez. Alertas, tal como el profeta fiel de la antigüedad. Párrafo 13, dos incisos. Inciso A, ¿qué hubiera podido pensar Habacuc? Hermano Cantero, avise. Sí, quizás el profeta pudiera haber podido pensar, ¿no?, que llevaba muchos años escuchando aquel mensaje de que Jerusalén iba a ser destruida, y eso pudiera haberlo llegado a preguntarse si todavía faltaría mucho tiempo. O quizás, ¿por qué tengo que ser yo el que predique este mensaje? ¿No podría hacer otro esta comisión? Exactamente, ¿verdad? Interesante actitud. Por eso el inciso B nos pregunta por qué hubiera sido un grave error pensar así. Hermana Cantero, Yaditzi. Bueno, el hecho de pensar así hubiera causado que el profeta perdiera su relación con Jehová y tal vez habría muerto durante la invasión de los babilonios unos 20 años después. Muy bien, muchas gracias, hermano Cantero. Qué triste resultado de perder el sentido de urgencia y mantenerse alerta. Pero ahora el párrafo 14 nos levanta, por decirlo así, el ánimo. La pregunta, antes de leerla, vamos a leer el texto de Josué capítulo 23, versículo 14. Josué capítulo 23, el versículo 14. ¿Quién nos puede leer esa escritura? Hermano Jonan James, por favor. Dice, ahora miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes bien saben con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas se han realizado para ustedes, ni una sola palabra de ellas ha fallado. Gracias, hermano James. La pregunta entonces, ¿por qué nos sentiremos agradecidos de que Jehová haya insistido tanto en que nos mantengamos alerta? Hermano Díaz, por favor. Sí, imagínense, hermano, que tanto usted como yo, como todo el auditorio que está aquí en esta tarde, ya estuviéramos en el paraíso. Precisamente que todo lo que Jehová dijo ha ocurrido exactamente de esta manera. Cuán contentos nos sentiríamos. Jehová es el que conoce los tiempos y los sazones, como bien dice Hechos 1:7. De modo que estaremos confiados y nos sentiremos gozosos y agradecidos si hemos prestado atención a las palabras de Jehová. Muy bien, gracias, hermano. Apreciamos su sentido comentario. Entonces, claro que tenemos que mantenernos alertas y esperar. Pero como dice el próximo subtema, además de esperar, hay que actuar. Por eso la pregunta para los párrafos 15 y 16. ¿Por qué debemos esforzarnos más que nunca en la predicación? Hermanita James, Juanita, por favor. Sí, no simplemente para mantenernos ocupados, sino para que no olvidemos que la señal de la presencia de Cristo se está cumpliendo y que debemos tener los ojos bien abiertos. Muy bien, gracias, hermano James. Y hermano Juan James. Sí, y precisamente la ilustración nos ayuda a ver claramente la importancia de ese asunto. Vemos a esta hermana que a pesar de sus años se ve que es una hermana que lleva años esperando precisamente esa presencia que todos deseamos y la vemos con mucho entusiasmo predicando las buenas nuevas del reino. Puede que quizás ella misma represente a la experiencia que nos muestra el párrafo 16, una hermana que hace muchos años se vio ante una situación bien difícil. El crucero
Wilhelm Gustav, que dice que se accidentó, ese crucero se hundió, fue uno de los más catastróficos accidentes marítimos también que tuvo lugar. Esta hermana dijo primeramente que predicando las buenas nuevas del reino de Dios podemos ayudar a rescatar a personas de la muerte segura en la venidera catástrofe mundial. Bueno, ella puede hablar precisamente con toda experiencia de esta situación porque, como le estaba mencionando, en este accidente marítimo muchas personas perdieron la vida. Ella fue sobreviviente junto con su esposo. Pero lo interesante es que ella menciona que en medio de toda aquella catástrofe, aquella tragedia, habían personas que se lamentaban. Dice que vio a una señora que estaba gritando, mis maletines, mis joyas, todos se han quedado abajo en el camarote. Y entonces aquella triste situación le hizo ver que a pesar de la condición que está viviendo el mundo ante ya la gran catástrofe que se acerca, hay muchas personas que todavía no valoran. Sin embargo, los siervos de Jehová valerosamente arriesgan su vida para rescatar a cuantas personas podamos. Muy bien. Muchísimas gracias, hermanos, por sus excelentes comentarios. Entonces, el párrafo 17 hace una pregunta bien interesante. ¿Por qué decimos que el fin puede llegar en cualquier momento? Hermano Joaquín Mota, por favor. Sí, claro, podemos decir que el fin puede venir en cualquier momento porque las cosas que vemos hoy día, las cosas que están pasando, realmente, como lo dice la Biblia, ya se han cumplido en su mayor parte y el fin puede venir en cualquier momento, puede ocurrir. Ahora, no debemos perder de vista lo que dice Revelación 17:17, que nos dice que debemos recordar que es Dios quien va a poner en el corazón de los gobiernos el llevar a cabo este ataque contra Babilonia la Gran. Muy bien, muchas gracias, hermano Mota. Y hermana Luisa Mota. Sí, ya que sabemos que el fin está a la puerta, pues debemos de estar bien alerta, ya que en Revelación 16:15 nos dice que Jesús viene como ladrón en la noche. Pues debemos obedecerle el mandato que nos dio Jesús, de cuidar nuestro corazón para que no llegue a estar cargado por las inquietudes de la vida. Muy bien, gracias. Excelente consejo que nos dio ahí Jesús y muchas gracias, hermano Mota, por su comentario. Ahora, si ustedes notan, hermanos, en la página 18 hay una interesante ilustración que va muy bien con la información del párrafo 17. ¿Alguien pudiera explicarnos a la enseñanza detrás de esa ilustración? Hermano Mota, Israel, por favor. Sí, mi hermano, aquí esta ilustración es muy importante porque en la parte izquierda de la ilustración nos muestra un hermano allí que está compartiendo con otros hermanos. Cuestión de que no es malo el compartir, pero vemos la triste consecuencia que tuvo de no mantenerse alerta. Vemos que le cogió sueño, luego no pudo ni despertarse, ¿verdad? Pero en la parte derecha nos da una buena instrucción. Vemos el mismo hermano ahora compartiendo una vez más, pero a tiempo llega a acostarse a su hogar teniendo en cuenta cosas que tiene que hacer por la mañana, como vemos en la siguiente lámina, de analizar el texto por la mañana, analizar la publicación que va a predicar, y también lo vemos ya por último en la calle, en la predicación pública. ¿Qué nos enseña esto? Esta ilustración nos enseña a tomar muy buenas decisiones que nos ayuden a nosotros a no distraernos y a mantenernos alerta en estos tiempos difíciles como estamos viviendo. Muy bien, gracias, hermano Mota. Excelente aplicación de la ilustración. Párrafo 18. Entonces, ahora, ¿qué pregunta analizaremos en el próximo artículo? Hermanita Jennifer James. Sí, hermano, la pregunta es, ¿cómo podemos demostrar que estamos preparados para vivir en el paraíso que Dios ha prometido y de qué verdad queremos que llegue? Muy bien, excelente estudio que lo estaremos analizando la semana siguiente en nuestras respectivas congregaciones. Bueno, ahora queremos hacer un repaso de todo lo que hemos analizado. Comenzando con la pregunta 1, vamos a ver qué recordamos. ¿Qué razones tenemos para confiar en que estamos viviendo en los últimos días? Hermana Sotomayor, por favor. Sí, una de las razones es que según Mateo capítulo 24, versículo 3, estamos viviendo en la época de la presencia de Cristo. Y lo sabemos porque desde el 1914 se ha estado cumpliendo la señal compuesta que él mismo describió en Mateo capítulo 24, los versículos 7 al 14. Entonces es obvio que la situación mundial está cada día peor y nosotros mismos somos parte de la obra de la predicación mundial.
Esto me da la plena seguridad y la confianza de que estamos viviendo en la conclusión de este sistema de cosas. Muy bien, gracias hermana Sotomayor. Hermana Salazar, ¿qué hay de la actitud de las personas en estos últimos días? Sí, hermano, como ya hemos hablado de 2 Timoteo capítulo 3, pues hoy más que nunca vemos reflejadas en las personas esas características, ¿ves? Y es una de las tantas razones por las que sabemos que el fin está muy cerca. Además, también estamos viendo todas las profecías predichas por Jesucristo cumpliéndose a cabalidad. Gracias, hermana Salazar. Segunda pregunta de repaso. Aunque el tiempo siga pasando, ¿por qué debemos seguir alerta? Según muestra, ya no me acuerdo, me cambió el password. Meterse por allá, me cerró aquí. Toma su tiempo, hermano. Muestra aquí que tenemos que estar alerta, porque número uno, las profecías se han estado cumpliendo todas de forma bien concisa. El segundo aspecto es que Jesús es el que nos ha exhortado a mantenernos alerta, de manera que por obediencia a Él, ¿ve? Y también por vida hacia nosotros, pues debemos de seguir manteniendo alerta hasta que llegue el día. Muy bien, gracias hermano Haití. Y hermana Haití. Y aunque los hermanos, los cristianos del primer siglo tenían razones para mantenerse alerta, nosotros también tenemos muchas más razones porque estamos viviendo ya en la presencia de Jesucristo. Y Jesús también dijo que, Jesús nos dijo cuánto duraría este periodo. Así que es indispensable que nos mantengamos. Muchas gracias, hermano Haití. Hermano Haití. Tercera pregunta de repaso. ¿Qué debemos hacer para mantenernos pendientes del fin? Hermana James Mika. Sí, poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. También predicar las buenas nuevas con entusiasmo. Así podremos salvar muchas vidas y vamos a demostrar que no tan solo queremos mantenernos ocupados, sino estar pendientes a la señal y al cumplimiento de la profecía. Gracias, hermana James. Y hermano James. Y además, como tenemos la responsabilidad valiosa de predicar las buenas nuevas, tener los ojos bien abiertos. Quiere decir que en sentido espiritual tenemos que ir a la par con el carro celestial. Pero además se nos exhorta que cada uno de nosotros estemos seguros, porque no vamos a estar predicando una cosa que ni nosotros mismos nos creemos. Tenemos que tener la plena seguridad de que estamos en ese tiempo del fin y hacérselo ver a las personas, confirmárselo con las escrituras. Pero al predicar, dice que debemos hacerlo con energía. Así que agotar todas nuestras energías para que se cumpla el propósito de Jehová. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por sus excelentes comentarios. Stop.